Les doy la bienvenida, hermanos, al tema del día de hoy. Vamos a continuar con esta serie que se llama Es tiempo de sanar. Durante las últimas semanas, durante los últimos temas, hemos hablado, hemos estudiado acerca de la ansiedad, una situación que lamentablemente se ha incrementado en la sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy y por ende, o por consecuencia, muchos de nosotros quizás también la hemos estado padeciendo. Hemos venido aprendiendo, sin embargo, hermanos, que a pesar de que es algo, pues vamos a llamarle normal en una situación como la que se vive el día de hoy, sin embargo, hermanos, es algo que puede atraparnos, que puede llevarnos a una situación crítica, y de allí que estamos estudiando la palabra de Dios para ver de qué manera el Hijo de Dios puede enfrentar una situación como esta. Específicamente el tema que vamos a estudiar el día de hoy le puse como título Envidia versus contentamiento. Envidia versus contentamiento. Y hermanos, quiero comentarles lo siguiente. Estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, pensando en el tema que debería de seguir en esta serie de predicaciones, hermanos, me daba cuenta que leyendo algunos artículos también respecto a la ansiedad, me daba cuenta que realmente, hermanos, la ansiedad es un problema que tiene cuyo origen es multifactorial, es decir, hay muchas razones en la vida del ser humano que tienen la capacidad de provocarnos ya sea un poco de ansiedad o mucha ansiedad, hermanos, en nuestra vida. La realidad es que puede darse el caso de que nosotros hemos examinado las razones, hasta el día de hoy hemos visto, insisto, 6 temas, y hemos dicho, bueno, yo no tengo este problema, yo no tengo este otro, yo no tengo este otro, y sin embargo me siento ansioso, y sin embargo siento ansiedad en mi vida. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos llegar al punto, necesitamos descubrir realmente cuál es el factor o cuál es el origen de la ansiedad en nuestra vida para que nosotros podamos tomar decisiones al respecto, para que podamos hacer algo, para que podamos acabar de hecho con ellas en nuestra vida. Y cuando hablamos de acabar me refiero no a que jamás volvamos a sentirla, sin duda la vamos a sentir. Me refiero al hecho de acabar con aquella que a lo mejor nos ha dominado o que ha tenido una influencia realmente importante, hermanos, en cada uno de nosotros. De allí que el día de hoy vamos a hablar acerca de dos emociones también naturales, también comunes en la vida del ser humano, y sin embargo son dos emociones totalmente opuestas. Ellas están en polos opuestos por lo que generan en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de dos emociones totalmente opuestas, hermanos, en la vida del ser humano, que pueden marcar la ansiedad, que pueden marcar la diferencia, Vamos a hablar de dos emociones en nuestra vida que pueden marcar la diferencia entre vivir con ansiedad o vivir con paz, vivir con tranquilidad en nuestra vida. Son tan opuestas en la vida del ser humano, en la vida del creyente, que necesitamos confrontarlas realmente. Necesitamos confrontar una con otra, y solo una de ellas debe determinar como vencedora en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Por eso me gustó la imagen que se está proyectando, hermanos, en la portada del anuncio de la predicación del día de hoy. Dos contendientes, ¿verdad? Fuertes, rudos, con la condición adecuada. Sin embargo, solo uno de ellos es el que tiene la capacidad de dar el golpe final en esa confrontación, con el propósito de que solamente uno de ellos sea victorioso, sea vencedor. No puede haber en una pelea de box, hermanos, no puede haber dos ganadores. Puede a lo mejor de repente, y es muy raro que se dé un empate, pero lo común es que haya uno solo. En estas emociones que vamos a hablar nosotros el día de hoy, no puede haber un empate, no debe de haber un empate. Solamente una de ellas debe de ganar, debe de confrontarse, debemos de confrontarlas, en este caso con la palabra de Dios, y es que queremos acabar con la ansiedad que hay en nuestra vida. Y la primera de ellas, hermanos, es la envidia. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Este pasaje de la Biblia es tan rico en su contenido, es tan abundante, tiene tanta riqueza, que vamos a utilizarlo como base en los dos puntos que vamos a estudiar el día de hoy, y aún así quizás no sería suficiente lo que el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar. Y tú podrías pensar, hermano, ¿envidia? ¿Envidia yo? No, para nada, yo no tengo envidia. Bueno, déjenme
hablar acerca de esto. Estuve buscando algunos pensamientos respecto a la envidia y hubo uno que me gustó mucho, hermanos, porque enlaza muy bien con el tema del día de hoy, porque es corto, porque es directo. Espero que sea claro para ustedes como lo fue para mí. Dice: no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. O se es lo uno o se es lo otro. Y me llama la atención la segunda parte de este pensamiento. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Elige qué quieres ser. Y hermanos, me gustó esta parte porque la vida cristiana es eso. La vida cristiana es elección. Hay muchas cosas, hermanos, en la Biblia. La Biblia es tan rica en su contenido. La Biblia es tan vasta, es tan grande, que una vida no nos alcanza para comprender todo lo que Dios tiene allí para nosotros. Si tan solo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos diésemos a la tarea de estudiarla a profundidad, de estudiarla a detalle, nos daríamos cuenta, hermanos, que cada decisión que Dios espera que tomemos, si la llevamos a cabo, si la tomamos, entonces nosotros seríamos personas mucho mejores de lo que somos ahora, hermanos. Mucho mejores de lo que somos ahora, y su iglesia sería mucho mejor de lo que es ahora. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne. Quiero llamar su atención a la segunda parte. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, la envidia en el corazón del ser humano corroe hasta los huesos y tiene la capacidad de destruirle por completo. Hermanos, pensemos en el siguiente supuesto. Vamos a hacer una encuesta en la que le vamos a preguntar a las personas qué razones creen ellos. O yo te pregunto a ti, si tú y yo hiciéramos una lista de qué razones creemos, qué motivos, qué circunstancias, qué factores crees tú que provocan ansiedad en tu vida, ¿cuáles darías? ¿Qué dirías? Probablemente me equivoque, pero me atrevo a creer que un muy reducido número de personas pensaría en la envidia como uno de los factores que provocan ansiedad en el ser humano. Va de nuevo, me atrevo a decir que es muy probable que un porcentaje muy pequeño de personas se atrevería a enlistar en todos esos factores a la envidia como uno de ellos para provocar, hermanos, ansiedad. Y ese es el problema. Muchas veces son pequeñas cosas que pasamos por alto, son detalles en los que no pensamos y son aquellos que nos estaban generando un problema. No quiero extenderme demasiado. Pienso en alguien a quien se le descompone un automóvil, un electrodoméstico o que tiene alguna enfermedad. Y de repente dice el médico, pues es que ya busqué todo. Y de repente dice, déjame pensar en esto. Perdón por lo que voy a decir. De haber sabido que tenías una muela picada, esa es la razón de todos tus problemas. Y tú puedes decir, oye, una muela picada. Hermanos, yo supe de una persona que un ojo se le fue completamente de lado y la iban a operar. Le hicieron muchos estudios y la iban a operar porque creyeron que era un problema de algún nervio, y resulta que un problema, sí, en una muela que no había sido bien tratada, que le dolía, le había generado la infección, se le había subido hasta el nervio óptico y lo había afectado y se había ido de lado. Esa era la razón. Era una muela picada, mal tratada. Así es la envidia. La envidia es algo, hermanos, que puede ser como esa muela picada, maltratada, que nos puede estar causando a nosotros, hermanos, un problema de ansiedad. El problema de la ansiedad o del problema de la envidia, hermanos, es que es una emoción que puede llegar a ser tan dañina en la vida del ser humano que nos puede llevar a la depresión y nos puede llevar a convertirnos en personas agresivas, violentas.
La envidia, hermanos, es tan mala para la salud física y emocional que la Biblia dice en el libro de Proverbios, acabamos de leer, que corroe lo más profundo de nuestro ser, de nuestra persona, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que dice que de hecho tiene la capacidad de acabar, hermanos, con nuestra vida, de acabar por completo. La envidia tiene la capacidad de acabar por completo con la vida de un ser humano, empezando por un sentimiento de ansiedad que se va profundizando. La pregunta que yo me quiero plantear a mí en esta mañana, y que me gustaría atreverme a plantearte a ti, hermano, es la siguiente: ¿qué tan envidioso soy? ¿Qué tan envidioso eres? ¿Qué tan envidiosos somos, hermanos, de los demás? Porque necesitamos enfrentar, hermanos, a la envidia, y necesitamos acabar con ella porque, insisto, es una emoción nada agradable, que surge cuando me empiezo a comparar con los demás y cuando empiezo a creer que yo soy menos que los demás, que no tengo la capacidad de tener lo que los demás. La envidia nos perturba, nos provoca ansiedad, hermanos, ese pensamiento de pensar que alguien posee lo que yo tengo. Es que si yo tuviera ese amigo, ¿por qué no me eligió a mí como su amigo, como su amiga? Si yo tuviera ese cónyuge, si yo me hubiera casado con esa hermana, si yo me hubiera casado con ese hermano, si yo tuviera esa familia, si yo tuviera esa profesión, si yo poseyera ese bien, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese negocio, si yo tuviera ese dinero, si a mí me reconocieran como él o como ella, si yo tuviera su felicidad, si yo tuviera su familia. Porque yo no tengo lo que tienen los demás. Job, capítulo 5, versículo 2. Es un pasaje, hermanos, que afirma o confirma lo que acabamos de leer nosotros, hermanos, ya en el libro de Proverbios, capítulo 14, y que nos llevó, o que me llevó, hermanos, a plantear esa pregunta: ¿qué tan envidiosos somos? ¿Qué tan envidioso soy? Y tú pudieras pensar, y yo estaría de acuerdo, por supuesto, porque yo no conozco tu vida, y decir, bueno, yo nunca he sentido envidia. Bueno, dice Proverbios capítulo 5, versículo 2, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia, dice Job capítulo 5, 2. Creo que no les dije el capítulo, ¿verdad? Job capítulo 5, versículo 2, dice, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso, ¿qué dice? Lo consume la envidia. ¿Qué significa la palabra envidia, hermanos? ¿O de dónde proviene la palabra envidia? La palabra envidia, hermanos, es un término latino invidere, que significa mirar con malos ojos a alguien. Y es que claro, porque tú piensas que tiene lo que tú mereces, lo que yo merezco. Pienso que tiene lo que yo merezco, y muchas veces digo, es que no es justo. Yo soy mejor persona, yo soy más trabajador, yo soy más responsable, yo soy más bueno, yo soy más esto. ¿Y por qué lo tiene él? ¿Por qué lo tiene ella? Y empiezo a mirarlo con envidia. Es un sentimiento común, hermanos, padecido por todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida. Todos, hermanos, dicen los especialistas que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido envidia por algo o por alguien. A lo mejor no, tú y yo no tenemos problemas con la envidia, pero en algún momento decimos, ¿y por qué no me habló a mí? ¿Y por qué no me saludó a mí? ¿Y por qué a mí no pasó esto? No pasa nada, es algo, vamos a llamarle normal. El problema es cuando no sabemos manejarla apropiadamente. Cuando esa emoción nos toma como sus prisioneros, provocándonos impotencia, tristeza, malestar, enfado, ansiedad. Hermanos, ¿qué tan envidiosos somos nosotros? A pesar de que en general, hermanos, la envidia genera sensaciones negativas, también puede generar sensaciones positivas. ¿Cuándo? Cuando yo veo que alguien tiene algo que a mí me gustaría y me motiva a estudiar, a trabajar, a esforzarme para obtenerlo. No sé si me explico. Por eso yo decía hace rato que de alguna manera todos en algún momento lo sentimos. El problema es que muchas veces no nos esforzamos por lo que queremos. Queremos, hermanos, que Dios, dame esto, dame el otro, dame aquello. No está mal, no es una oración mala,
pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para obtenerlo? Estoy trabajando, estoy estudiando, me estoy esforzando, me estoy desvelando, me estoy desgastando, estoy haciendo lo necesario, porque si yo me paso la vida envidiando lo que tienen los demás, pero yo no hago nada porque creo que me va a caer del cielo, porque yo ya oré a Dios y Él me lo va a dar, hermanos, las cosas así no funcionan. Y es cuando yo puedo caer en un problema de envidia. ¿Saben, hermanos? Siempre debemos de preguntarnos entonces, ¿de qué manera estamos canalizando las diferentes emociones que Dios nos permite experimentar? En este caso, la envidia. ¿Hemos venido padeciendo ansiedad y no hemos descubierto la causa? ¿Podría ser, de acuerdo al tema del día de hoy, la envidia una de las razones por las cuales estamos teniendo ansiedad? ¿La hemos considerado, hermanos, como una razón? Es tiempo de enfrentar, hermanos, la ansiedad. Es tiempo de enfrentar a la envidia y de vencerla, para que no crezca en nosotros, para que no contagiemos a los demás. Porque una persona envidiosa contagia a los demás. Contagias a tu esposa, contagias a tus hijos, contagias a tu familia, y es algo que va creciendo, creciendo, creciendo. Cuando Pablo escribió, hermanos, a la iglesia de Corinto, les escribió porque este era un problema que existía en la iglesia. A veces lo que aprendemos, hermanos, puede ser exagerado. No, hermano, yo no creo que ese sea un problema que tengamos nosotros. En la iglesia de Corinto, entre muchos otros problemas que había, era un problema que existía. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20. Y mientras ustedes se encuentran el pasaje, quiero retomar unas palabras de la introducción. En la introducción decía, hermanos, que al estudiar la ansiedad, descubrimos que es un problema multifactorial, es decir, que hay muchas razones, hay muchos factores. En 6 predicaciones pasadas hemos tocado muchos temas, pero hoy hemos llegado a uno que es la envidia versus contentamiento, que tenemos que considerarla como la posibilidad de aquello que provoca, hermanos, ansiedad en nosotros y que provoca quizás el estado de tristeza en el que estamos teniendo, porque nos damos cuenta que no tenemos lo que nosotros queremos tener y lo vemos en otros, y eso nos causa tristeza, nos causa enojo, nos causa dolor, nos causa malestar. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, lo siguiente: pues me temo, dice el apóstol Pablo, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes como ustedes no quieren. Que haya entre vosotros, que haya entre ustedes contiendas, envidias. Pregunta, hermanos, ¿había envidias en la iglesia de Corinto? Sí. ¿Qué se envidiaban? Los dones. Es que el hermano predica, el hermano dirige, el hermano toca, el hermano esto, el hermano... ¿Y yo? Yo nada. ¿Por qué a mi Dios no me hizo como la hermana? Ella qué bonito enseña. ¿Por qué no? El hermano qué bonito toca, como aquel que qué bonito canta. Y yo, ¿cómo es posible? Y otra vez, y sí, claro, y es al único que le piden siempre que ore, al único que le piden siempre que recoja la ofrenda, al único que le dicen siempre que dirija, ¿verdad? Y a mí nada. Si yo tuviera ese don. Y se convirtió en un problema que se fue contagiando, hasta el punto de que la iglesia como tal se envidiaban unos a otros. Hermanos, ¿dónde suele ocurrir la envidia? En todos lados, en todos lados. Puede ocurrir que envidiemos a nuestros amigos, como ya dije hace rato, que envidiemos a los hermanos de la fe, que envidiemos a alguien a quien nosotros no conocemos, a un extraño, a la familia en general, etcétera, etcétera. Se ha descubierto que cuando una persona tiene envidia de los seres que ama, con el tiempo tiene culpa. Pero es que ¿por qué le envidio si es mi amigo? Es que ¿por qué le siento envidia si es mi hermano? Pero es que yo no debería de sentirme así. Pero es que ¿por qué él tiene esto? Y esos pensamientos, ¿saben a qué nos lleva? A la ansiedad. Hay veces, hermanos, que experimentamos también, como dije hace un momento, la sensación de que la vida es injusta, que Dios es injusto. Yo decía hace rato, es que no puede ser. Yo me lo merezco más. Yo lo merezco más. Vayan conmigo de nuevo a Proverbios capítulo 14, versículo 30, y vamos a recordar la segunda parte que leímos hace un momento.
Vamos a recordar de nuevo esta segunda parte de Proverbios capítulo 14, que es el verso que vamos a estar utilizando como referencia el día de hoy, versículo 30. La pregunta sigue en el aire: ¿qué tan envidiosos somos? Dice la segunda parte de Proverbios capítulo 14, versículo 30, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hermano, hermana, no espero una respuesta. ¿Qué te parece lo que hemos estudiado hasta este momento, los últimos minutos? ¿Te parece exagerado? ¿Crees que es algo que es irreal? ¿Es algo que realmente nosotros no experimentamos y que después de todo no es tan malo sentir un poco de envidia? Quiero que hablemos, hermanos, de las consecuencias en la salud de la envidia. ¿Y por qué quiero hablar de las consecuencias en la salud? Porque la envidia es carcoma de los huesos, está hablando de la salud. Está hablando de la salud del alma, de la salud del espíritu. Está hablando de la salud del cuerpo. Hermanos, hay por lo menos 6 causas de la envidia, hermanos, en el cuerpo humano. 1. El signo más frecuente de la envidia, hermanos, es el dolor en el estómago, que puede llegar a convertirse en una úlcera estomacal. Oye, pero ¿por qué me duele el estómago? No tengo infección, no comí nada que me hace daño, como saludable, desayuno a mi hora, como a mi hora, ceno a mi hora, pero es que mi estómago. Bueno, a lo mejor la envidia te está generando ese problema estomacal. 2, origina que el sistema inmune se debilite, ocasionando infecciones, por ejemplo, en las vías respiratorias. Ahora con el COVID, hermanos, una persona que ya tiene problemas respiratorios a causa de la envidia, se le va a complicar más. 3, puede generar estreñimiento, trastornos del apetito, trastornos del sueño. Desencadena incluso, hermanos, cansancio crónico. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente con cansancio crónico que lo está atribuyendo, es que estoy muy cansado, es que estoy muy fatigado, es que la fibromialgia, por ejemplo, hoy en día lamentablemente una enfermedad que ha crecido mucho, pero no nos ponemos a pensar en nuestro estado emocional. 4, el estrés resultante incita al cuerpo a producir más cortisol y adrenalina. ¿Qué es eso? Son sustancias, hermanos, que pueden llegar a ser tóxicas en el cuerpo humano, porque el cortisol incrementa el nivel de azúcar. La adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. No es cualquier cosa. 5, según un estudio, hermanos, realizado por la Universidad de Helsinki en Finlandia, la envidia provoca el bruxismo, es decir, el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes. Es que tienes lombrices, decían en mis tiempos las abuelitas. Oye, es que siempre está rechinando los dientes. Hay de tener lombrices, ¿verdad? Dale un té de pasote, ¿verdad? Con chocolate para que le agarre y con eso, hacha. Dale una purga, dice. Dale una purga. No, las emociones, la envidia. 6, dolor de cabeza, fatiga, temblores, mareos, mala circulación, incapacidad de concentrarse. Son otras de las muchas consecuencias que provoca la ansiedad de la envidia. Hermanos, ¿saben ustedes qué anhela Dios para nosotros? Que cada uno tomemos la decisión de permitir que el Espíritu Santo moldee nuestra vida. Si tan solo permitiéramos que el Espíritu Santo, hermanos, moldeara nuestra vida con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, menos de nosotros, hermanos, estaríamos teniendo problemas de ansiedad, problemas de envidia. Si tan solo, hermanos, la iglesia de Cristo, tú y yo, permitiéramos que el Espíritu Santo nos moldeara a la imagen de Cristo Jesús, nos ahorraríamos muchas enfermedades, nos ahorraríamos muchos gastos médicos, nos ahorraríamos muchos tratamientos que muchas veces, hermanos, lejos de ayudarnos, van perjudicando nuestros órganos interiores, porque lamentablemente, hermanos, las medicinas o algunas de ellas tienen la capacidad de solucionar un problema, pero nos generan otro. A la larga, hermanos, terminan generando otro.
Si tan solo permitiéramos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, moldeara nuestra vida, tomara el control de nuestras emociones. Y sí, en una actitud de humildad, en una actitud de sinceridad, voy delante de Dios y le digo: Señor, ¿sabes? Sí, tengo un problema de envidia. Me hubiera gustado tener esta familia, tener esta esposa, tener este padre, tener este hermano, tener este dinero, tener este físico. Señor, no lo tengo. Señor, ayúdame. Porque saben, la envidia puede apartarnos del camino de la fe. Porque creemos que Dios no nos da lo que nosotros merecemos y nosotros tomamos la decisión de salir al mundo a buscarlo por nuestra cuenta. Algunos quizás no hemos tomado todavía la decisión de irnos porque Dios no nos ha dado lo que nosotros merecemos o creemos merecer, pero a lo mejor estamos como el salmista, nuestros pies están ya a punto de resbalar. Acompáñenme por favor al Salmo 73, 2 y 3. Hermanos, cuánto lamento que para muchas familias de la iglesia esta pandemia y la consecuencia económica que trajo ha originado que la situación económica sea todavía más apretada de lo que ya era. Sin duda eso está ocurriendo, hermanos, en nuestros hogares. Pero no por eso, hermanos, no por eso debemos de permitirnos tener envidia de aquellos que sí están bien, que no se han enfermado, que no les ha pasado nada. Porque podemos colocarnos en una situación de ansiedad y en una situación en la que podemos terminar apartarnos del camino de la fe. Dice el Salmo 73, 2 y 3 de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, ¿quién es el autor del Salmo 73? ¿Alguien recuerda? Asaf. ¿Y quién era Asaf? Asaf era uno de los directores, sino que el director de alabanza, hermanos, en Israel. El director de alabanza, hermanos, que además escribió varios salmos, no es el único, escribió varios salmos. Si nosotros trajéramos a Asaf al día de hoy, diríamos que Asaf era un buen cristiano, un cristiano consagrado, alguien que servía en la iglesia, alguien que servía en el templo, alguien que tenía un ministerio, ¿verdad?, muy bonito. Pero ¿qué pasó en el corazón de Asaf, hermanos? Se empezó a dar cuenta que el arrogante, que el impío, que los demás estaban mejor que él, le iban mejor que él, y empezó a permitir que en su corazón creciera un poquito la envidia natural en todos. Llegó el momento en que la alimentó, hasta que llegó al punto de cuestionar a Dios, de cuestionar si Él estaba haciendo lo correcto. Y si en lugar de estar aquí perdiendo el tiempo tocando mi teclado, tocando la guitarra, preparando una clase de escuela dominical, discipulando a alguien, pues mejor abro mi negocio, mejor pido que en el trabajo me den otro turno, o me busco un trabajo de fin de semana, o me quedo a terminar otra cosa para que me vaya mejor. A lo mejor estoy equivocado, estoy invirtiendo mi tiempo de manera incorrecta. Dice: por poco resbalaron mis pasos. Hermanos, si hoy hiciéramos un examen de nuestra vida, ¿cuánta envidia encontraríamos? ¿Cuánta ansiedad nos ha provocado? Por eso, hermanos, es que es importante que el día de hoy hablemos de la siguiente parte, que es el contentamiento. Acompáñenme al libro de Proverbios otra vez, capítulo 14, versículo 30. Ya estamos allí, únicamente vamos a retroceder de nuevo si es que lo habíamos perdido. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Y ahora vamos a leer la primera parte, hermanos, de este verso, para que nos demos cuenta, hermanos, de lo que está ocurriendo aquí. Proverbios capítulo 14, hermanos, versículo 30. Dice la palabra de Dios, hermanos, en la primera parte: el corazón apacible es vida de la carne. Hermanos, el corazón apacible es vida de la carne. Hermanos, ¿han escuchado ustedes la siguiente frase? Mente sana en cuerpo sano. ¿Han escuchado esa frase? Mente sana en cuerpo sano. ¿Qué significa esa frase? Que cuando la mente del ser humano está tranquila, cuando las emociones del ser humano están controladas, tiene salud en su cuerpo.
La mente tranquila es vida para el cuerpo. O dicho de otra manera, la paz del corazón fomenta la salud de la persona. ¿Se dan cuenta por qué hablamos de enfermedades? Hermanos, lo que hoy la ciencia ha descubierto, ya la Biblia lo decía hace siglos. ¿Crees tú, hermano, hermana, que a Dios le interesa tu salud? Sí. A Dios le interesa mi salud. Le interesa que yo sea una persona que tenga inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Y es algo que decía yo en una predicación hace poco, no necesito ir a aprender a la universidad, o no necesito tomar un curso con un especialista que me diga cómo ser una persona, hermanos, inteligente emocional o espiritualmente. Si tan solo permitiera que el Espíritu Santo moldeara mi vida, entonces yo entendería que la palabra de Dios dice que en la medida en la que yo lleve delante de Él mis emociones, mi salud física va a ser mejor. Por eso es que hoy quiero decirles, hermanos, que es tiempo de sanar. Es tiempo de que nuestro corazón tenga paz para que nuestro cuerpo esté sano. Hermanos, no es necesaria la ansiedad. Aunque todos la experimentamos en algún momento, tenemos que aprender a controlarla, a canalizarla. Y no es necesaria la ansiedad porque tenemos a Cristo. Y porque tenemos a Cristo podemos vencer a la envidia. La pregunta es ¿cómo? A través del contentamiento que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, puedo vencer la envidia, claro, pero no yo. A través del fruto que el Espíritu Santo, hermanos, ha dado en mi vida. Una pregunta, veíamos hace rato en la imagen dos contendientes, dos boxeadores. Imagínate, hermano, que hay un boxeador, hay un luchador, hay un deportista, lo que tú quieras, lo que a ti te guste. Es un contendiente bien preparado físicamente, un buen atleta, mental, emocionalmente, es de lo mejor. ¿Qué clase de contendiente crees que necesitas buscar para que le dé batalla? Para que lo venza. ¿Creen ustedes que yo iría a ponerme frente a un boxeador profesional para decirle, pues a ver ya cómo nos toca? Por lo menos uno sí te doy. O sea, yo creo que me va como a David y Goliat, ¿no? O sea, David ve a Goliat y se ríe de él. O sea, piensa que no lo va a vencer. Nada más que yo no sería David, obviamente. O sea, me daría uno y con seguridad no me levanto, hermanos. De eso podemos estar seguros. Pero un contendiente que esté al nivel y que esté mejor, por supuesto que tiene la posibilidad de enfrentarlo y de vencerlo. Solo un verdadero oponente es capaz de vencer a un campeón. La envidia ha vencido a muchas personas, nos ha vencido a muchos cristianos. Pero el contentamiento, que es obra de Dios en nuestras vidas, tiene el poder para vencerlo para siempre. Tiene el poder de acabar con la ansiedad que nos provoca. Vayan conmigo al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11, y quiero recordar que el corazón apacible es vida de la carne, la mente tranquila es vida para el cuerpo, la mente sana provoca un cuerpo sano y que la paz del corazón fomenta la salud de la persona. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Claro que podemos ser nosotros esa clase de oponente, puesto que tenemos, hermanos, al Espíritu Santo. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí está la clave. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, bíblicamente y con base en este pasaje de la Biblia, ¿cómo definirías el contentamiento? Bíblicamente y con base en este pasaje de la Biblia, hermano, hermana, ¿cómo definirías el contentamiento? Permítanme darles una definición que, en mi opinión, con base en lo que estamos estudiando, podría ser el contentamiento. El contentamiento, hermanos, es una satisfacción interior. Es una satisfacción interior provocada por el Espíritu Santo que no exige cambios en las circunstancias externas. ¿Sí nos damos cuenta? Que no exige cambios en las circunstancias eternas. Bueno, es que estaría contento si ganara lo doble. Estaría contento si tuviera mi casa.
Estaría contento si tuviera menos edad, si tuviera más salud. Estaría contento, estaría. No, el contentamiento que es producto del Espíritu Santo, hermanos, no exige cambios en las circunstancias, sino que nosotros nos adaptemos a ellas con gratitud. Hoy puedo tener esto, mañana puedo tener aquello, porque las circunstancias van cambiando y sin embargo yo voy a estar contento siempre. Cuando nosotros, hermanos, miramos las circunstancias, lo más habitual no es estar contentos, no es estar satisfechos, sino es quejarnos. Pero como hijos de Dios, hermanos, si permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, vamos a dejar de quejarnos en lo que no tenemos para empezar a ver lo que tenemos. Por ejemplo, hermanos, pónganse de pie quien el día de hoy tuvo que llegar al templo descalzo porque no tiene ni un par de zapatos en su casa. Voy a decir algo y créanme que lo voy a decir con mucho respeto. ¿Quién aquí viene desnudo? Porque no tiene una ropa que ponerse. Una falda, un pantalón, una blusa, ropa interior. No quiero ser irrespetuoso, hermanos. Póngase de pie quien en esta semana no tuvo para comer. Que digas que tengo varios días que no tengo para comer y mi familia no ha comido. ¿Quién se podría poner de pie hoy y decir, no tengo un lugar donde descansar, ni siquiera tengo una cama para dormir? Me tengo que dormir ahí en la calle, ahí en el suelo, debajo de un árbol, en la banqueta. ¿Quién de aquí no tiene una familia? ¿Quién de aquí no tiene, bueno, quizás esto sea más probable, por lo menos un conocido o un amigo? ¿Te das cuenta? Dice Pablo, he aprendido a vivir con contentamiento. Tengo un par de calzados, Señor, gracias Señor. Gracias por la ropa que llevo puesta. Gracias porque tengo por lo menos un alimento diario, porque tengo un lugar donde dormir y descansar, porque tengo una familia, porque tengo amigos, porque tengo una iglesia, porque tengo familia en la fe, porque tengo vida. Gracias por la salvación. Eso es algo que debe de provocar contentamiento, hermanos, en nuestra vida. Hermanos, Dios no se equivoca. No quiere que su iglesia viva con ansiedad. Por eso su palabra, Proverbios, acompáñenme, capítulo 15, versículo 17, y 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Hermanos amados, hermanos que están allí viendo la transmisión, hermanos que estamos aquí, gracias a Dios tenemos un buen número. Nadie se puso de pie, porque todos por lo menos tenemos lo que mencioné. ¿Nos gustaría tener más en lugar de un par dos? Claro, a lo mejor algún día podemos tenerlo, pero decía yo hace rato, ¿qué estás haciendo para tenerlo? ¿Estás estudiando, estás trabajando, te estás esforzando, estás saliendo adelante o solamente te estás quejando? Porque si solamente me estoy quejando, la ansiedad va a llegar, la ansiedad me va a atrapar y me va a convertir en un cristiano triste, en un cristiano enojado, en una persona que va a actuar con violencia en algún momento, y no es ese tipo de personas en las cuales Dios quiere que nos convirtamos. Él quiere que seamos hechos a la imagen de Cristo Jesús. De hecho, en una de las últimas predicaciones que compartía, hablábamos de cuál será la voluntad de Dios en mi vida, ¿se acuerdan? Y dijimos que la voluntad de Dios en mi vida es formar en mí la imagen de Cristo. Y al formar en mí la imagen de Cristo, puedo entender cuál es su voluntad en mi carrera, en mi profesión, en mi trabajo, en mi vida, como joven, como señorita o como adulto, como su servidor. Dios no se equivoca, no quiere que su iglesia viva con ansiedad, que su pueblo viva con ansiedad. Por eso en su palabra dice, Proverbios capítulo 15, versículo 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué disfrutas más? A lo mejor en tu casa tienen la capacidad económica, pues hoy se me antojan unas pizzas, pues mándate por las pizzas y los refrescos, ¿no? Y un helado y el espagueti. Pero están peleando. Ah, y ya me dejaste, y ya te comiste lo mío, y ya esté para allá, ¿y cómo es posible? Pero en otro hogar
Hay un poco de comida, un poco de sopita, un poco de arroz, hay un poco de algo y se lo reparten, ¿verdad? Más o menos equitativamente, y de repente los papás pues un poquito más a los hijos, porque los papás normalmente así son, ¿verdad? Pues que coman ellos y ahí comes y dicen, no, pues ya quedé satisfecho. Dice, donde hay amor, donde hay contentamiento. Hermanos, aprendamos a estar contentos delante de Dios, a quejarnos, a ser malagradecidos. En mi opinión personal, subrayo, en mi opinión personal, el alimento de cada día es la prueba visible de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para ese día, para ti y para mí. Su palabra dice en Lamentaciones 3 que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque despertamos, porque estamos vivos, porque tuvimos comida. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. ¿Sabes cuál es una de las mejores ganancias que tú y yo podemos tener en la vida? Sin duda hay muchas cosas y evidentemente pensamos en lo material y trabajemos por ello, no es malo. Hermano, ¿cuántas veces no he dicho como pastor a los jóvenes? Jóvenes, estudien de verdad. A lo mejor tú y yo, tú eres como yo, no tengo la capacidad para 10, pero estudia. Yo recuerdo que un día yo le decía a una señorita de la iglesia, oye, te felicito, me da mucho gusto, eres muy inteligente, porque tenía buenas calificaciones, y me decía, no, pastor, no soy inteligente, pero soy dedicada. Pero a veces, hermanos, ¿qué hacemos? Botamos la escuela, somos los peores, somos flojos, somos irresponsables. ¿Por qué? Pues porque no estamos contentos. Cuando esa es la puerta que debimos de haber seguido teniendo abierta, porque es la que nos iba a abrir un futuro. ¿Sí nos damos cuenta? No estamos envidiando, estamos enojados por lo que no tenemos, pero no estamos haciendo lo que debemos para tener lo que deseamos. Hermanos, dice en su palabra el Señor, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, es la vida cristiana. Pero no la vida cristiana cualquiera. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice? Acompañada de contentamiento. Porque una persona que vive la vida cristiana y que está contenta, ¿va a estar enojada o va a estar feliz, hermanos? ¿Va a estar llena de canas y de arrugas o va a ser una persona sonriente? A lo mejor va a tener canas y arrugas por la edad, pero no por la amargura de su corazón, porque va a estar contenta. ¿Acaso se equivocará la Biblia cuando dice que el corazón alegre hermosea el rostro? No. ¿Dios quiere nuestra paz o ansiedad? Corrijo, ¿Dios quiere que vivamos con paz o que vivamos con ansiedad? Con paz. ¿Necesitamos que un especialista venga y nos diga cómo lograr esa inteligencia? Aquí está la Biblia, la palabra de Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La pregunta entonces ahora es, ¿cuán contentos estamos, hermanos, con nuestra vida? ¿Cuán contentos estamos con nuestro físico? ¿Cuán contentos estamos con nuestra familia? ¿Cuán contentos estamos con lo que somos hoy? ¿Estás contento? Y si no lo estás, entonces permitamos que el Espíritu Santo de Dios moldee nuestra vida con su palabra de tal manera que a partir de hoy yo aprenda a darle gracias a Dios por lo que tengo y a estar contento, a estar feliz. Y en lugar de contagiar a mi familia con la ansiedad derivada de la envidia, porque me paso la vida quejando, y por ende los demás de mi casa se pasan la vida quejando, me paso la vida dando las gracias. Y una persona que se vive la vida dando gracias y teniendo contentamiento tiene más probabilidad de alcanzar lo que desea. Porque su mente puede concentrarse más que la del que está lleno de envidia. Porque tiene mejor salud. No tiene que estar pidiendo permiso a cada rato. ¿Sabes que hoy no puedo? Repórtame enfermo porque hoy no puedo ir. Oye, no puedo ir a mi casa, es que mira, tengo un mareo, es que tengo un dolor de estómago, es que tengo esto. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de vivir sin ansiedad, de vivir una vida dependiente, sí, pero de Cristo, de su Espíritu Santo, acompañada de contentamiento. El contentamiento es el contendiente eficaz que puede vencer a la envidia.
El contentamiento producido por el Espíritu Santo tiene la fuerza, la capacidad, el poder de vencer, de dar un knockout, para que la envidia no vuelva a levantarse, hermanos, en nosotros, o las veces que sea necesaria. La Biblia nos exhorta, hermanos, a estar satisfechos, a estar contentos. Nos anima a seguir los ejemplos de todos aquellos hombres y mujeres que, a pesar de no tener lo que merecían o creían merecer, se mantuvieron en el camino de la fe. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Pensaba, hermanos, cuando estaba redactando esta predicación, qué ejemplo poner. Y me vinieron dos ejemplos, pero creo que el ejemplo que vamos a ver ahorita ilustra mucho mejor lo que quiero. Ojalá Dios me dé la capacidad de explicar lo que deseo. Y mientras se encuentra en Lucas 1:5, repito la idea. La Biblia o Dios nos exhorta a través de su palabra a estar satisfechos y contentos, y nos anima a seguir los ejemplos de otros que tampoco tenían todo lo que querían y sin embargo eran justos y su vida era irreprensible. Lucas 11, 5, 6 y 7. Leo la palabra de Dios que dice así. Perdón, Lucas 1, discúlpeme, gracias hermano Jaciel, discúlpame. Lucas 1, 5 al 7, gracias. ¿Ya ven cómo la envidia no deja que uno se concentre, hermanos? Versículo 5, dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa, su mujer, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Pero ¿saben por qué eran justos, hermanos? Porque tenían todo lo que querían. Todo lo que querían lo tenían ellos, miren. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. ¿Es correcto lo que dije hace rato? ¿Tenían todo lo que querían? No, no tenían todo lo que querían. Lo que merecían, vamos a llamarle así como padres, humanamente hablando. Pero Zacarías ni Elizabeth tenían envidia de los que sí tenían hijos. Ni Zacarías ni Elizabeth andaban con ansiedad porque ya estaban viejitos y no tenían lo que ellos deseaban. Sin embargo, sus pies no resbalaron. Eran dos viejitos consagrados, justos delante de Dios. Su vida era irreprensible y andaban, no en algunos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque todos decimos, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, es que tú no sabes por qué tomé este camino, tú no sabes por qué tomé esta decisión, porque tú no vives lo que yo vivo, porque tú no sientes lo que yo siento, porque a ti no te pasó. Para ti es muy fácil decirlo, porque a ti no te pasó lo que a mí me pasó. Ellos, hermanos, tampoco tenían todo lo que querían. Y sin embargo, no fue una razón para llenarse de ansiedad. Ellos vivían contentos. Y vivían contentos, hermanos, y eso se reflejaba en su vida cristiana. Pero no tenían hijo, hermanos. Su vida no era perfecta. Levante su mano, ¿quién tiene una vida perfecta, hermanos? ¿Quién de los que estamos aquí tenemos una vida perfecta? Creo que nadie. Sin embargo, dedicaron su vida, eran de edad avanzada, eran muy viejos, a honrar a aquel que en su soberanía había decidido no darles lo que ellos creían merecer o necesitaban. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Vivimos con contentamiento? Es la pregunta del día de hoy. ¿Cuán contentos estamos, hermanos, con nuestra vida? ¿Saldremos contentos de la iglesia? Hermano que estás viendo la transmisión, ¿estás contento allí en tu casa? ¿Estarás contento a partir del día de hoy? Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de noquear a la avaricia, decía yo hace rato. Es tiempo de confrontarla con un verdadero contendiente que no eres tú ni yo. Es el contentamiento que produce el Espíritu Santo. De dejarla fuera de combate en nuestra vida.
Eso es algo que se logra, insisto una vez más, con contentamiento. Hermano, no te detengas observando lo que no tienes. Veamos lo que sí tenemos. Agradezcamos lo que sí tenemos. Lo que no posees, lucha, ora, trabaja, esfuérzate. Ten fe en Cristo, confianza en Cristo, esperanza en Cristo. Pero si aún no lo tienes, aún no lo logras o no lo logras jamás, como Zacarías y Elizabeth, por lo menos hasta este momento, porque después Dios les da un hijo hermoso, tú y yo tenemos que vivir con contentamiento, irreprensibles delante de Dios. Que en un día nos encontremos en el mundo y alguien nos pregunta, ¿y por qué te alejaste de tu iglesia? Bueno, es que Dios no me dio lo que quería, lo que yo merecía, lo que necesitaba. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, hermanos, versículo 5. Dice la palabra de Dios, el autor de Hebreos, que no sabemos quién sea su autor, pero la palabra dejada es muy clara. Dice el Señor aquí en Proverbios capítulo 13, versículo 5, hermanos, lo siguiente: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen. ¿Qué dice? Hoy. Si mañana hay más, qué bueno, pero yo voy a estar contento con lo que tengo hoy. ¿Por qué tengo que estar contento con lo que tengo hoy? Porque el Señor me da una promesa. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios, hermanos, está con nosotros, está en nosotros. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Dios no quiere que vivamos con ansiedad, hermanos. Es tiempo de sanar, es tiempo de vencer, hermanos, a la envidia. Este mundo, el mundo, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, este mundo tratará de convencerte de que tus propósitos de vida, tus metas de vida, tu significado como ser humano, tu paz y tu autoestima dependen de lo que tú tienes. No es cierto. Dios nos enseña que depende de lo que somos en Cristo, aun cuando no poseamos nada. Depende de lo que somos en Cristo, aun cuando no poseamos nada. ¿Cuándo se va, hermanos? ¿Cuándo se va la ansiedad? Cuando llega el contentamiento. La ansiedad se va cuando llega el contentamiento. El contentamiento cristiano, hermanos, tiene que ver más con la aceptación. Es reconocer, hermanos, algo que quizás es donde está el problema. Es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida. Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida. Dios ve y está en control de todo lo que hay en la creación. Y por tanto implica que yo acepto con paz, con serenidad, con gratitud lo que yo estoy viviendo hoy, lo que tengo hoy, o cualquier circunstancia que mañana llegue a mi vida, sea buena o sea mala. Porque ¿quién me garantiza, hermanos, que terminando la pandemia del coronavirus, ahora no va a venir la de los guajolotes ciegos? ¿No? ¿O no va a venir otra? Hermanos, no hay nada que ocurra en el mundo que esté fuera de la voluntad o del control de Dios. Y la voluntad de Dios, dice su palabra, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Contentamiento es estar por encima de las circunstancias. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué es lo que Cristo trató de comunicar a sus discípulos, hermanos, cuando caminó sobre el mar? Seguridad, ¿qué más? Confianza, ¿qué más? ¿Qué quiso comunicar Cristo al caminar sobre el mar? Hermana Karina, dependencia, control, fe, que Él estaba por encima de las circunstancias que a ellos les estaba dando temor. Él estaba por encima de las circunstancias. Y que mientras Él estuviera con ellos, aun cuando las circunstancias no cambiaran, ellos estaban seguros. El contentamiento es eso, es estar como cristianos por encima de las circunstancias, porque Cristo está con nosotros. Es no estar ligados a los acontecimientos o a los problemas.
Por eso es que alguien dijo en alguna ocasión que podemos estar llorando por una gran pérdida y a la vez tener contentamiento, paz y gozo, porque sabemos que todo está dentro del plan divino y perfecto de Dios. El contentamiento verdadero solo proviene de Cristo. No es algo, de acuerdo a la Biblia, esporádico, no es algo emocional, no es algo pasajero, es algo real, pero es real en la medida que nosotros mantengamos nuestra fe en Cristo. Es algo real en la medida en la que mantenemos nuestra fe y nuestro contentamiento en Cristo. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de entender incluso que el contentamiento, más que una virtud, ¿saben qué es, hermanos? Un mandamiento. Ojo, el contentamiento, más que una virtud, es un mandamiento. Porque la palabra de Dios dice que debemos de estar agradecidos en todo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, dice Pablo a los tesalonicenses, ¿no es cierto? Y agradecidos trae contentamiento. ¿Por qué Dios nos querrá ordenar el contentamiento como algo en la vida? Por nuestra salud, por nuestro bien, por nuestra estabilidad emocional. Estoy por terminar, acompáñenme a Proverbios 12:22. Hermanos, es tiempo de sanar. Vivamos con contentamiento y provoquemos así el contentamiento de Dios. Es tiempo de sanar. Es tiempo de vivir con contentamiento y provocar así el contentamiento de Dios. Y con esto termino. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hermanos, fíjense qué interesante. Nos preocupamos mucho por nuestro contentamiento, pero ¿y el de Dios? ¿Dios estará contento con su iglesia? ¿Con tu vida? ¿Con la mía? Podemos hacer que Dios esté contento. Y es algo que podemos hacerlo cuando nosotros practiquemos la verdad, su palabra. Y su verdad nos llama ¿a qué, hermanos? Al contentamiento. Hermanos, ¿qué les parece? La siguiente idea, conclusión. ¿Qué les parece si programamos? Fíjense, quizás a algunos les dé risa. ¿Qué les parece si programamos para hoy el enfrentamiento final entre la envidia y el contentamiento en nuestras vidas? Y permitimos que este último, el contentamiento, sea el que tenga la victoria y el que domine nuestras vidas siempre, para estar libres de la ansiedad. Que Dios los bendiga, hermanos.